Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a OCB 360, el espacio de información del Alimerca Oviedo Baloncesto aquí en Pinks Televisión. Y hoy tenemos que repasar una victoria del equipo ante Melilla Ciudad del Deporte por 101-70 en el encuentro que cerraba la primera vuelta. Buen partido los de Javi Rodríguez, que dejó buen sabor de boca a los aficionados en el Palacio de los Deportes y también al equipo que consigue con 8 victorias, 8 derrotas cerrar una primera parte de la competición notable. Repasamos cómo ha ido la jornada. Leima Coruña se imponía ante Fútbol Mallorca Básquet Palma. Super Agropal Palencia lo hacía no sin dificultades ante Orense Baloncesto. Mombus Obradoiro también se imponía HL Alicante en un partido de la parte alta de la clasificación. Por abajo, Grupo Caesa Seguros Cartagena se imponía a Ureta Tizona Burgos, metiendo en problemas a los burgaleses, como veremos ahora en la clasificación. El referido al Imerca Baloncesto 101-70 en Media Ciudad del Deporte. A Menorca 71-64 en Inverre de Guipúzcoa. Los de Javi Zamora cortan la racha de victorias de Inverre de Guipúzcoa y ya consiguen 5 consecutivas por su parte. Movistar Estudiantes 81-74 en la Cantabria, partido complicado para Estudiantes que sacó adelante al final. Y Palmer Basket Mallorca Palma 79-88 Flexicar Fuenlabrada. Descansó Caja Rural de Zamora. Vemos ahora la clasificación cómo queda al término de estas 17 jornadas. Quedaría por disputar, no obstante, el partido aplazado que tienen Fuenlabrada y Ourense para acabar de ajustar la clasificación. Implicaría ese partido al Oviedo Baloncesto que bajaría o subiría una posición en la tabla siempre dentro, no subiría, bajaría, depende de quién gane ese partido, una plaza, pero siempre dentro de esos playoffs por ascenso a la Liga Endesa ACB. Leima Coruña líder, Mombus Obradoiro segundo clasificado. Serán los dos próximos rivales del Oviedo Baloncesto, primero visitando Santiago la próxima semana y después recibiendo a Leima Coruña en el Palacio, partido para el que ya están las entradas a la venta. Estudiantes, Palencia, Alicante, Menorca, Guipúzcoa, Oviedo y Ciudad Mallorca Básquet Palma completan el cuadro de playoffs, y por abajo Melilla Ciudad del Deporte y Palmer Básquet Mallorca Palma serían los dos equipos que descenderían hoy a segunda FEB, con Cartagena y Tizona Burgos también en posiciones complicadas. Como era el cierre de la primera vuelta, esta semana no hay partido, hemos querido cambiar un poquito la dinámica del programa, tener una entrevista ya grabada con Raúl Lobaco, el capitán del equipo, y después daremos paso a la tertulia con Juan Carlos Iglesias, Antonio Lorca y Suaku Álvarez para comentar qué ha sido del equipo la última jornada, también toda la primera vuelta y qué nos espera en la segunda, en la que habrá 9 partidos en el Palacio de los Deportes. Vamos con Raúl Lobaco. Bueno, yo creo que positivamente, ¿no? Creo que hemos hecho una buena primera vuelta. El equipo se ha esforzado, ha ido mejorando cada semana. Creo que somos muchísimo mejor equipo que el primer día que vinimos aquí. Entonces, bueno, pues como te digo, muy positivo. Seguimos creyendo en el trabajo diario, en seguir mejorando día a día y ya preparados para la segunda vuelta. Bueno, yo destacaría muchos momentos, yo creo, tanto los buenos como los malos. Los malos nos han ayudado a crecer, a aprender de errores, ¿no? Y sobre todo me quedaría pues con esos días que he visto el pabellón a tope, que venía muchísima gente, que se les veía metidos con nosotros, que se veía que todo el mundo estaba ilusionado, que todo el mundo se lo pasaba bien, y bueno, eso pues para nosotros como jugadores es algo increíble. Bueno, creo que he tenido suerte y me ha tocado un equipo bastante sano y bastante majo, con buenas personas, y bueno, no hemos tenido ningún tipo de problema dentro del vestuario, así que no te diría ningún rasgo súper duro para mí, pero bueno, todo un poco como primerizo, sí que me cuesta, ¿no? Adaptarme a, bueno, diferentes cosas que nunca había hecho en otros equipos, y bueno, este año estoy empezando a hacerlas. Bueno, esta liga cada día es más exigente, los equipos se refuerzan cada verano, es increíble los jugadores que vienen a jugar esta liga. Entonces, bueno, pues sí, ha sido muy exigente, seguro la segunda va a ser aún más, porque bueno, muchos equipos se han reforzado, ya todo el mundo está más rodado, ¿no? Y todo el mundo se conoce, entonces si no estás preparado, pues no se puede competir en esta liga. Bueno, ilusión obviamente es salvarnos primero, pero nosotros miramos también hacia el playoff, ¿no? Sería una ilusión para nosotros ver en el Palacio unos playoffs. Creo que, bueno, jugadores como yo, Dan o Robert, que llevamos aquí 3 años, pues nos hace ilusión que vaya escalando el club y poder llegar a jugar unos playoffs, que nos hemos quedado siempre a las puertas. Y nada, objetivo general aparte de eso es nada, ser mejor cada día, como ya he dicho antes, e intentar mejorar y seguir haciendo que la gente venga, se divierta y quiera repetir. Bueno, ahí estaba el bueno de Raúl después del entrenamiento de ayer en el Palacio, en el que ya
comenzó a entrar en dinámica junto con Calvin Hermanson, que esperemos que los dos lleguen en plenas condiciones al partido de la próxima semana en Santiago. Sin más, Juan Carlos, Lorca, Soaku, andáis por ahí, vamos a ver Sí. qué detalles nos comentáis del equipo. Buenas tardes. Pues, Buenas. ¿cómo no nos has puesto en suerte a Raúl un rato aquí? Porque están de vacaciones ya. Ah, A mí estás de no me han dejado a mí irme de vacaciones, pero bueno, Pero ellos sí, ¿eh? ellos sí. Pues nada, si queréis, empiezo yo hago así una breve nota del último partido y de la primera vuelta Vale. del equipo para empezar. Del último partido que me quedo con dos cosas, con que el equipo sacó un partido más difícil de lo que el resultado refleja, con mucha solvencia. Creo también en parte porque también acabé sinceramente un poco decepcionado con Melilla, con la poca capacidad que tuvo de engancharse al partido, un partido que yo creo que sí, que si hubieran sido un pelín más sólidos ellos al menos podían haber peleado un poquito más, y creo que cuando recibieron un perfil en el tercer cuarto, un parcial en el tercer cuarto, ya no tuvieron capacidad de reacción, pero aún así creo que he oído baloncesto con 3 bajas, jugando con Jorge muchos minutos, lo cual no es ningún debe, pero bueno, no es habitual. Con Pablo Longalera, que está entrando, y con una plantilla muy corta, fue muy solvente, fue capaz de poner un ritmo muy alto de juego, y creo que tiene mucho mérito, y un poco ahí extiendo a la primera vuelta del equipo, que yo creo que tal y con todas las cosas que le han pasado al inicio de la temporada, con la salida de jugadores, tenemos que recordar que la derrota de Cartagena todavía no estaba Towns en plantilla, y con todos los problemas que ha tenido el equipo, yo creo que las 8 victorias, 8 derrotas son una pasada, sinceramente. Creo que el rendimiento del equipo está siendo excepcional. Soaco, ¿tu punto de vista? Bueno, pues yo coincido bastante con lo que dijo Lorca. Yo, sinceramente, sí que podría pensar, sobre todo viendo el mercado que habíamos hecho en verano, que no se había notado sobre todo este paso al Palacio. Yo creo que hicimos un mercado bastante parecido a lo que viene haciendo el club otros años, el apostar por, pues eso, jugadores jóvenes con muy poca experiencia en ligas así muy contrastadas, como puede ser a lo mejor Parham, que estuvo en Georgia y luego en Portugal. Al final venía de un equipo prácticamente colista en Portugal. Ese tipo de perfiles, la verdad es que contaba con una permanencia algo solvente, algo fácil, teniendo en cuenta que solo hay 2 plazas de descenso, pero no contaba con, pues, un equipo tan sólido como el que estamos viendo ahora. Y luego, sobre todo ahora, después de la incorporación de Marques Towns, pues sí que estamos viendo un equipo que es que realmente no tiene nada que temer a alguno de los cocos de la liga, y sobre todo en casa. En casa sí que estamos viendo, pues, una imagen que a lo mejor nos da un poco de miedo el año pasado, cuando pensábamos en irnos de Pumarín y perder a lo mejor ese extra, pero es que en casa, en el Palacio, estamos viviendo, pues vamos, unos partidos muy solventes ante rivales que realmente la gente muchas veces no daban duro por nosotros en casa. Bueno, siempre hay esas dudas con los equipos, ¿no? No me acuerdo qué entrenador era el año pasado, si Gonzalo García Vitoria, algún mítico de la liga, que decía que con los fichajes la gente hace plantillas y cosas y predicciones, y luego al final nadie ha visto a nadie, más salvo algún highlight que puedas encontrar por ahí, ¿no? Bueno, yo ahí sí, pero bueno, luego es mucho. Cuando fichas al Arsenal 5, como que tiene cierta garantía, ¿no? Nos pasa a nosotros también en su día, ¿no? Cuando podíamos disfrutar de Oliver Arteaga, ¿no? Si tienes a Oliver Arteaga al 5, pues sabes que sabes lo que tienes, ¿no? Y yo ahí le doy, lo ponía el otro día en la Nueva España, lo escribía, le doy también mérito al trabajo, porque creo que esta plantilla, por ejemplo, que a lo mejor no
no se valora tanto y tal, pero yo creo que es una plantilla muy pensada en el tiempo, ¿no? Un caso que yo me fijo mucho y que me parece muy a destacar y que habla de lo bien que se hacen las cosas en algunas cosas que se están haciendo muy bien es el caso de Alonso, ¿no? Alonso Faure es un 5 ahora mismo, yo creo que muchos equipos querrían tener un 5 como Alonso por el rendimiento que está dando. No era un tipo que estuviera en el mercado, se fichó a mitad de temporada, final de temporada, la pasada temporada, que me acuerdo, de la pasada campaña, que me acuerdo que había gente que decía, ¿por qué no lo sacan más? Es que lo tienen, ¿para qué lo ficharon? Sí. Y estaba trabajando, estaba metiéndose en el equipo, estaba evolucionando. Ya el año pasado hizo algunos partidos meritorios y de pronto te encuentras con un 5 que no estaba tanto en el mercado, que normalmente los 5 que están en el mercado no son asequibles, ¿no? Para Oviedo, y te encuentras con un 5 muy solvente, de una manera que yo creo que es muy inteligente, ¿no? Y luego lo complementas con Kosial, que tampoco es un 5-5, pero aún así está teniendo esa posición bien cubierta, ¿no? Yo creo que eso no es sencillo, también responde al estilo del equipo, pero creo que hay un trabajo detrás que es el que permite también que el equipo rinda ese nivel. Sí, Totalmente. Y sí, luego total. también yo creo que uno de los fichajes que podríamos decir así entre comillas puede ser también el de Lobaco como capitán, asumiendo mucha más responsabilidad, mucha entre comillas, pero bastante más responsabilidad que el año anterior y que hace 2 años, sobre todo, porque es que está a un nivel, vamos, el año pasado ya estaba en muy buen nivel, pero este año está asumiendo una de responsabilidad pues muy importante, tanto en lo que se ve en cuanto a números y demás, como también en responsabilidad en el día a día y demás, y asumir esa responsabilidad que te da también el brazalete de capitán. Yo, totalmente. Y hablando de Lobaco y también de Calvin y de Fede, abundando en este argumento, el equipo se ha trabajado porque el otro día nos plantamos en un partido sin los 3 hombres que pueden jugar al Los 3 tres. y tuvo que trampear con 2 manejadores todo el rato en pista, como explicó Javi en la rueda de prensa, y con Pablo Longarela y Jorge Arias en el 3. Y sacas un partido contra un equipo que es colista, cierto, pero un equipo que si te las juegas uno por uno a calidad, se te complica el partido. Y el equipo la saca por energía y por piernas, con 3 bajas. Sí, por puras patas, ¿no? Porque Mm. el primer cuarto en el que encontraron ellos posiciones de eso, de sacar canastas de calidad, ¿no? De Sergio Rodríguez, de Cruz, no me acuerdo, el 21 de ellos, ¿cómo se llama ahora? No me sale el nombre del interior de ellos. Te fueron sacando por tamaño, por potencia y por calidad, te fueron sacando canastas y te complicaron el partido. Lo que pasa es que tú les supiste poner el ritmo alto de juego, que llegó un momento en el que no fueron capaces de cogerlo. En cuanto entraste en esa velocidad, ellos no fueron capaces, pero era un partido que yo lo tenía y cualquiera que hablara conmigo antes del partido lo sabe, un pánico enorme, ¿no? Porque aparte es un partido muy complicado, porque tú te llega otro rival de más arriba al Palacio y tú estás con bajas y pierdes y no pasa nada, ¿no? No te van a decir nada, pero por muchas bajas que tengas, jugando en casa, perder contra el colista, bueno, pues alguien va a mirar la clasificación y va a decir, pero ¿cómo perdió el Oviedo este partido? ¿Cómo es posible? No ganaban a nadie y ganan aquí en el Palacio. Bueno, la gente mira, sabemos cómo se mira el resultado, ¿no? Es un partido que te deja ahí, te podría dejar un mal sabor de boca en este parón y en cambio fueron capaces de sacarlo con una solvencia y dando continuidad al trabajo que yo creo que los 2 últimos meses del equipo han sido muy buenos. Sí, sí. Creo que son 4 seguidas en el Palacio. Puede ser 4 victorias seguidas. 4, yo creo, sí. Se perdió en Menorca, yo creo que ya no se volvió a perder, ¿no? Sí. Cantabria, Orense, Fiwi y este de Melilla, yo creo. Perdona que esté un poco despistado porque Juan Carlos está teniendo algún problemilla técnico y andamos a ver si puede volver a entrar a la tertulia. Eh, Hablábamos de cómo gestionó Javi el partido y tenemos unas declaraciones de la que fue quizás la actuación destacada del encuentro, aparte de Mark Stones y de Parham. Yo creo que la de Jorge Arias con esos 4 triples y su desempeño Sí, por defensivo. Y supuesto. vamos a meter el corte de Javi hablando de Jorge en rueda de prensa y luego lo comentamos.
A ver, Jorge no es el junior del equipo. O sea, yo no voy a sacar a Jorge para que la gente le aplauda y para que la gente... No, Jorge se merece todos los minutos que juegue porque Jorge entrena con nosotros todos los días y es un jugador muy importantísimo para nosotros en el día a día, y además tiene la confianza mía de que cuando tengo que tirar de él, lo hace bien. ¿Qué pasa? Tengo una plantilla de 12 jugadores y tengo que ir gestionando, ¿no? Y hoy lo tenía clarísimo, y lo hablé con él y sé que Jorge en cualquier momento nos puede sumar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay una serie de, ¿no? de roles que tenemos que ir gestionando, equilibrando, ¿vale? Pero es un jugador más de la plantilla. Hay días que va con el EVA porque, bueno, porque igual tiene que foguearse aún, conseguir minutos, pero su día a día es buenísimo, ha pegado un cambio radical físicamente este verano, se lo ha trabajado increíble, ha dado un salto de calidad muy grande y está para jugar en cualquier momento. Y lo pondré cuando creo que nos ayuda a ganar. Yo tenía claro que era un partido que nos tenía que ayudar a ganar y así lo ha hecho. Ha hecho un partidazo, no porque metiera los 4 triples, sino de su trabajo defensivo, su inteligencia. Así que contento porque sabemos todos que es un jugador que en cualquier momento nos puede ayudar y es un jugador más de la plantilla que está disponible para mí para cuando lo necesite. Ahí teníamos a Javi Rodríguez a la pregunta de Antonio Lorca en rueda de prensa. Sí, no. Lo de Jorge, bueno, te quedas con los 4 triples, ¿no? Porque es verdad que los metió los 4 primeros. Yo creo que el fallo fue además el quinto que tiró y con el partido ya resuelto, además metió triples en momentos súper importantes, ¿eh? El primero, el equipo creo que iba perdiendo por 7 o por 8 puntos, ¿eh? Que era un triple importante, y luego el trabajo que hizo, la cantidad de minutos que sumó. Sabemos lo que llevamos tiempo viendo a Javi en ruedas de prensa, que no es tan sencillo que se centre en un jugador y le elogie así, que si lo hace es porque quiere mandar también un mensaje, ¿no? Oye, de que todo el mundo sepa de que aunque no haya jugado en otros momentos, no porque haya nada contra él, sino porque bueno, tiene que gestionar estas cosas, esta plantilla, y porque ese es el lugar que le toca a Jorge ahora mismo, pero que cuando le vaya a dar responsabilidad, se la va a dar sin ningún tipo de problema, como hizo el otro día. Y él ha respondido, lo cual me parece también una maravillosa noticia para el club, ya no solo para el equipo, para lo que pase este año, sino para el club, ¿no? De ese trabajo. Ahora mismo vemos que en el Palacio hay un fondo en el que hay muchísima gente de la cantera, ¿no? Y yo sé que cuando ven salir a Jorge allí a hacer estas cosas, ¡guau! Los chavales que están jugando en los equipos de las inferiores dicen, madre mía, esto podemos conseguirlo, ¿no? Y eso de cara al futuro yo creo que es súper importante. Y que el partido de Melilla fue bueno por la victoria, fue bueno por lo que dejó el equipo, y también es importante que Jorge hiciera lo que hizo, porque importante para él, que yo creo que le va a dar mucha confianza, y importante para el club que refrenda un trabajo, ¿no? Saco. Pues sí, yo coincido mucho con lo que dice Lorca, y yo también me gustaría resaltar que pues el trabajo que se hace desde el club, tanto desde la dirección deportiva como desde el staff, obviamente también el trabajo de Jorge, porque creo que al final denota mucha personalidad el tener una plantilla en una liga tan difícil como es Primera FEB, y gastar un lugar del roster para meter a un chaval de la cantera, un chaval que a lo mejor mucha gente no apostaría por él. Pues yo creo que es algo que tiene mucho mérito. Y luego, obviamente, pues a mí me parece pues una parte muy importante del equipo, que no se ve en los números, pero es muy importante tener un chaval que esté representando a la cantera, que esté representando a la ciudad, que esté representando a Asturias. Y pues eso, que los chavales vayan al partido, vean que sale Jorge, se sientan motivados, se sientan representados en alguien que está ahí en el primer equipo, pues haciendo lo que pueden hacer ellos, que siguió un camino que pudieron seguir ellos desde las categorías inferiores del club hasta el primer equipo. Pues a mí me parece algo que es muy importante. Y luego eso, esta semana en Pumarín, al final, cuando escuchas a los chavales hablar del partido, no hablan de que Márquez hizo 20 y pico puntos, de que hizo 30 y pico de valoración. Al final están hablando de lo que hizo un chaval de Oviedo en un partido de segunda división española, que es que
es algo brutal. Vaya. Sí, sí. ¿Cómo veis la liga? Dura como el turrón de almendra De Verdú, duro. que es patrocinador. Sí, pues la veo muy complicada, muy complicada. Y muy apretada. Y luego ahora, sí, muy apretada. Luego, bueno, creo que hay como 3 grupos, ¿no? O se están estableciendo 3 grupos, ¿no? Digamos, los 5 o 6 primeros, ¿no? Que serían los que van a luchar. Que en esos 5 o 6 primeros también habría 2 grupos, ¿no? Porque serían a lo mejor 3 que van a luchar por el primer puesto o 2 que van a luchar por el primer puesto y el resto por el factor cancha en el playoff. Y luego el siguiente grupo, ¿no? En el que van a intentar luchar por las 2, 3 plazas que queden de esos de arriba en playoff. Y luego una tercera parte, ¿no? Que va a intentar evitar el descenso, ¿no? Que se pueden mezclar. Yo creo que Oviedo claramente en estos momentos, a día de hoy, que todo esto puede cambiar, está en el segundo grupo, en el que va a luchar en el que parece que no va a tener problemas por la permanencia. Calcularemos permanencia en 11 victorias, siendo 11, habiendo dos descensos, yo creo que 11 es un número muy razonable. Así que Oviedo estaría a 3 victorias de ese primer objetivo, que es el importante, ¿no? Y a unas pocas más de ese segundo objetivo. O sea que yo creo que Oviedo tiene que intentar, pues eso, sumar esas victorias lo antes que pueda, que no va a ser fácil porque tiene, como le pasó la primera vuelta, tiene un calendario ahora durísimo, ¿no? Pero sumar esas victorias, quitarse presión y luchar. Yo creo que lo que decía Raúl en la entrevista que pusiste antes está en la cabeza de todos, ¿no? Evidentemente el primer objetivo, lo impepinable es salvarte, ¿no? Pero qué duda cabe que con lo que estamos viviendo en el Palacio, con 4.000 y pico personas todas las semanas, con la buena imagen que está dando el equipo, con el sitio en el que estás al acabar la primera vuelta, pues es evidente que todo el mundo le pasa por la cabeza lo guapo, lo chulo que sería vivir un playoff, que sería algo que tendría un mérito enorme, ¿eh? Pero bueno, lógicamente, en la situación a día de hoy, en la cabeza está intentar eso, llegar a esa novena plaza. Sí. Y ver un partido o 2 de playoff en el Palacio lleno sería Claro. la culminación de un año, vamos, a nivel de club, ¿eh? Para todos, yo creo que ¿Nos pedimos esto o Obradoiro? Pues hay que esperar este fin de semana a ver quién gana la Copa, porque el que gane la Copa, ¿Verdad? El si segundo se puesto mete te lo en dan, ¿no? playoff, te dan el segundo puesto en Liga. Entonces va a haber que hacer bastantes cábalas y yo creo que esto va a ser muy difícil la segunda vuelta para los equipos de arriba. Yo creo que en 3 canchas y nos vamos a incluir en mi pronóstico. Igual me equivoco. Pero yo creo que Menorca, Guipúzcoa en el Gasca, que empieza la segunda vuelta contra Estudiantes ya jugando en el Gasca. Y nosotros en el Palacio podemos ser rivales muy incómodos para los equipos de arriba que vayan a visitar esos campos. Lo que no quiero decir tampoco es que alguien de abajo con una buena dinámica, alguien de abajo con un buen partido, te pueda pintar la cara en casa. Vamos, totalmente. Y yo de ahí eso, pues empezamos yendo a Santiago y a Obradoiro lo hemos hecho los 2 partidos que hemos jugado, 3 con el de pretemporada, hemos hecho partido hasta el final, hemos perdido por muy pocos puntos, yo creo que menos de 10 en todos. Sí, igual se me escapa alguno, pero yo creo que menos de 10 en todos. Después viene Coruña. Coruña sabe lo que es jugar contra Oviedo baloncesto históricamente. Y después jugamos entre semana contra Cantabria, partido muy difícil en Torrelavega. Y después viene Palencia. O sea, tenemos un arranque de segunda vuelta espectacular. El inicio de segunda vuelta es durísimo. 3 partidos durísimos. El único, digamos, a lo mejor un poco más, no asequible, pero que está más en los de tu liga, es fuera de casa, que es contra Cantabria. No, y además ellos se juegan muchísimo allí. Es un inicio, pero bueno, ya lo fue la primera vuelta, ¿no? Sí, pero es que en 4 partidos tenemos Obradoiro, Coruña, Cantabria y luego Palencia. O sea, es un mes muy fastidiado, vaya. Sí. Es duro.
Que también es verdad que eso, para bien y para mal, ¿no? Claro, si pierdes los 4, pues sales hecho unos zorros de ahí, ¿no? Pero si sacas algo, lo que sea, si vas sacando alguna cosilla, casi todo lo que saques es muy positivo, ¿no? Porque si ganas a Cantabria le está ganando fuera, lo que hagas sea fuera o dentro, lo que hagas con los otros 3, todo lo que sea no perder, es súper positivo, ¿no? Pero claro, también te puedes plantar con 4 derrotas ahí Sí, es que que te esta metan tesitura ahí. realmente a mí me recuerda al principio de la segunda vuelta del año pasado, que teníamos ahí un calendario bastante difícil y al final se hizo un mes y medio, pues vamos, que es que te da la permanencia prácticamente en febrero viendo la clasificación sobre el papel, vaya. Sí, sí, yo recuerdo el año pasado, creo que mitad de enero, puede ser, perder contra Cartagena en casa y después reaccionar rápidamente Ujú. y acabar la Este año temporada mucho mejor. Sí, este año dime, lo que Frank. veo al equipo es bastante regular, ¿no? Mm. Sí, y con la Podemos hablar de solvencia. la No ha estadística. encadenado, no ha encadenado nunca muchas derrotas seguidas, ¿no? Tampoco muchas victorias. Yo creo que más de 2 victorias seguidas yo creo que no ha logrado el equipo, No, pero nunca se ha dejado caer. Yo creo que lo más duro fue el principio, ¿no? Yo creo que los problemas que hubo en la plantilla con no estar, que no se terminaba de formar y tal, eh, supusieron algunos problemas, y otra cosa es que incluso las derrotas, no sé si, no se me ocurre algún partido, yo creo que contra Coruña se perdió por 15, puede ser la derrota más abultada, no sé si hubo alguna más abultada que la de Coruña, ¿no? La de Estudiantes primer partido es ¿Cuántos la más fueron? abultada, 20 y algo. 17. Estudiantes, 87-101. ¿Cuánto, perdón? 87-101. Claro, 14. No. Derrotas muy duras no ha habido. No ha habido. no, no. Bien, y eso se ve luego en el más menos, ¿no? Que yo creo que de los que hay ahí empatados a victoria debe tener Oviedo el más favorable de todos ellos. Sí, los de por ahí sí. Con A ver, es que Orense, con todos estos. derrotas duras de recibir ahí una paliza o algo así que dices tal vez no debería haber pasado esto. No, pero de sensación sí que yo me llevé algún chasco, por ejemplo, un fiasco, por ejemplo, con la derrota de Cartagena, Cartagena, yo creo que Zamora es la y que en la tengo yo más prórroga grabada. después de haber dominado, que no son derrotas de comerte una paliza de no tener ninguna opción en el cuarto cuarto o algo así, pero anímicamente sí que pueden ser duras. Pero es eso, el equipo muy regular, se recompone sin mucho problema. No, la verdad es que la imagen que está dando el equipo es bastante buena. Yo creo que de Sí, en los el 4 derbi. partidos que podemos tener en mente todos, Cartagena, Zamora, Guipúzcoa, que también vas por delante casi todo el partido, aunque en márgenes cortos, para mí el peor de todos es el de Menorca en casa. Que por Menorca en sensaciones, casa. sí, por sensaciones de cómo fue el partido. Con Javi expulsado por 2 técnicas absurdas porque el árbitro se pita cosas que no pasan, para empezar. Yo creo que fue el día que no competimos, aunque la derrota no fuera abultada. Fue el único, para mí, el único partido en el que el equipo no está. Yo lo vi, o sea, a mí esa, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que dice, pero no me, ¿cómo lo digo? No me dolió tanto porque creo que o sea, que nos ganaron muy bien, o sea, que nos supieron jugarnos, supieron minimizarnos. Lo que dices tú que pasó de Javi fue un mal día. Un mal día, y yo creo que también mérito de Menorca, ¿eh? También creo que tuvo mucho mérito Menorca en cómo supo, digamos, la kriptonita del Oviedo Baloncesto, supo ponerla ahí Puede ser. en la pista. Y aparte que Menorca, otro apartado de Menorca es que claro, que los estamos comparando en clasificación, porque yo creo que habrá una diferencia de una victoria de diferencia, pero en la línea exterior que tiene Menorca a mí me parece una cosa absolutamente descomunal. Me parece que tiene un plantillón increíble. O sea, y bueno, claro, Sí, supieron ganarlo. totalmente. Y luego, en cuanto a malas sensaciones, estoy un poco de acuerdo con Saco. Sobre todo el de Cartagena me dejó muy mal cuerpo, porque creo que, bueno, luego se ha demostrado que es un equipo que está sufriendo. Creo que él tiene una plantilla justita, Cartagena, y ahí dominaste el partido, pero no supiste llevarlo bien. Ahí sí me dejó mala sensación. Y luego el tercer cuarto de
de Zamora, sobre todo porque lo hiciste también antes y conseguiste una renta tan amplia y hubiera sido tan importante ganar en Zamora, ese también me dejó mal cuerpo haber dejado escapar ese partido cuando lo habías trabajado para sacarlo y luego no sé qué pasó ahí. Bueno, también, oye, no vas a estar siempre bien y luego estás jugando, hay rivales delante y estabas jugando fuera de casa y estas cosas fuera de casa te pueden pasar, pero a mí me dejó esos dos partidos, especialmente me dejaron incluso peor cuerpo que el de Guipúzcoa, porque es verdad que Guipúzcoa tuviste un buen arranque que te dio un poco de iniciativa, pero luego ellos también supieron jugarte muy bien y hacerte sufrir mucho con Engón, que fue yo creo determinante y bueno, que tienen también muy buena plantilla Guipúzcoa. Sí, os voy a soltar unos datos de estadística y comentáis a ver qué es lo que parece. Y bueno, hoy se acaba la Nueva España, una página bastante completa con un gráfico espectacular, por cierto. Compañero Mario Rodrigo, sí. Sí. Acerca de las estadísticas del equipo y cuáles son los pilares por los que está haciendo esta temporada. Décimo en rating ofensivo, la mejor defensa de la liga junto con Palencia, mejor rebote defensivo y creo que es tercer rebote total. Y yo creo que es el equipo que más triples ha metido, no el mejor porcentaje, pero el que más triples ha metido. Entonces, bueno, yo creo que es un equipo muy sólido desde la solidaridad, la disputa por el balón, la defensa, y luego cuando hemos sumado acierto, pues sí que nos convertimos en un equipo muy, muy peligroso. Está Isuaku está Isuaku ahí analizando en su bis de entrenador. Sí, echando un ojo. Sí. Yo decía que para mí toda esta estadística la resumo en un jugador que yo creo que es el que explica un poco el Oviedo baloncesto, ¿no? Es que podría ser Cosials, ¿no? Yo me acuerdo el máximo de reboteador alguien ofensivo de la categoría, sí. Yo me acuerdo de alguien, no voy a decir quién, que me decía un día después de un partido muy enfadado que joder, están poniendo a Cosial al 5 cuando para mí es un 3. Y yo decía, joder, creo que estás exagerando un poco, ¿no? Pero bueno. Y ahora está consolidado como un 5 y es lo que tiene este equipo. Pues lógicamente, si Cosial representa el 5 del equipo, pues quiere decir que tienes una posición interior liviana en el sentido de peso, ¿no? Pero también que ofrece una agresividad, te ofrece una actividad, te ofrece otras cosas, ¿no? Eso es yo creo que la virtud y el defecto de Oviedo, ¿no? Puedes sufrir a veces con físicos más potentes, ¿no? En ese tal, pero sabe jugar muy bien con ello y sabe sacar también la ventaja de tener esas posiciones más livianas, ¿no? Y yo creo que representa muy bien cómo es el estilo de Oviedo: agresividad defensiva, intensidad, meter manos, robar balones, coger rebote ofensivo, coger rebote defensivo. Y bueno, y yo creo que es un poco lo que representa a este Oviedo, lo que representan esas estadísticas, ¿no? Un perfil de jugadores que a lo mejor otros equipos no se atreverían a tener, ¿no? Y diría, joder, que este equipo va a sufrir mucho por dentro, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente lo que diría al principio de temporada, o lo que diríamos algunos de nosotros, es equipo con 4 interiores y ¿quién es el 5? Solamente Alonso, pero Alonso es un jugador que lleva poco tiempo en la categoría. Pues mira, con eso está sabiendo salir adelante muy bien el equipo. Yo también quiero tener en cuenta una estadística que me parece que dice bastante de la identidad del equipo, que es que somos, si no me equivoco, el tercero o el cuarto equipo de la liga que más tiros de campo hace. O sea, por detrás me parece que de Tizona, de Coruña, que son equipos que, vamos, te ves dos partidos, te ves un partido y ya sabes a lo que juegan. Juegan pues como nosotros, básicamente. Muchas posesiones, mucho tiro de tres, cargar el rebote ofensivo, el tagging up y tal. Baloncesto muy, muy moderno. Es que al final es el futuro y si no es el futuro, también es una muy buena opción que podemos tener, pues para nivelarnos a equipos que por plantilla
uno contra uno y demás, pues no deberíamos ser capaces de hacerles frente. Y luego también hay que relativizarlo mucho, pero también hay que tener en cuenta que el rebote y también sobre todo el rebote ofensivo son dos apartados en los que la actitud importa mucho. Y nosotros tenemos un equipo que tiene mucha actitud y que tiene mucho carácter. O sea, hay otros equipos que probablemente podrían rebotear muchísimo mejor y al final por actitud o por, no voy a decir ganas, sino ese extra que les puede faltar, no rebotean como podemos rebotear nosotros con un equipo muy pequeño y en cuanto a calidad, respetando un poco a la plantilla y demás, pero bastante inferior a otros equipos que nos podemos encontrar con mucho más presupuesto. Sí, lo que El decía yo espíritu, al principio, lo que os decía al principio, que por nombres, claro, nombres nadie sabe de dónde viene Francis, ni creo que va a aportar Francis. Y aquí quería hablar de los dos cuatros. En Wakori y Selist son jugadores muy al estilo de Javier Rodríguez y que te aportan una capacidad de trabajo brutal. no iba a A mí decir que es Francis me el parece... espíritu. Sí, dale, Lorca, dale. No, solo iba a decir que es el espíritu de Son McDonnell que nunca nos abandonó, ¿no? Porque es ese perfil de jugador, ¿no? Que yo creo que podría estar jugando ahora mismo ahora está en otro equipo, pero podría estar jugando en Oviedo perfectamente porque se adapta muy bien y dejo a Suaku que siga, que no le quiero cortar. A mí Francis me parece que es un jugador que para un espectador neutral que a lo mejor venga a ver un poco de espectáculo, que no sepa tanto de baloncesto o que venga buscando otra cosa, no sé, espectacularidad, jugadas, tal, me parece que es un jugador que es muy poco estético, pero a mí me gusta mucho algunos factores que tiene y sobre todo rebote ofensivo y las manos rápidas en estos balones que pueden quedar muertos, un rebote que no sabes a quién le va a caer, tal, primer segundo de haber cogido, de que te cojan un rebote, justo robarla en ese momento. O sea, Francis me parece que tiene mucho talento para esas situaciones. Y son muchos balones extra, que es lo que decía. Al final, en un partido, si tú consigues 5 rebotes más, es que puede estar ahí la diferencia. Conseguir 5 tiros más que el otro equipo es que significa que puedes tener ahí, pues, eso, 6 puntos, 7 puntos, que es que en la liga que tenemos ahora mismo te define el partido, vaya. Totalmente. Y bueno, No, por ir cerrando, que tanto Selin me como en avisan por ahí. Guacorie, muy buena Dale, mano, Lorca, venga. además. No digo Sí, que sí, tanto dale. Sí, Selin como en Guacorie, solo un apunte que aparte de todo eso, tienen muy buena mano. Y entonces son muchos los jugadores de Oviedo Baloncesto que te pueden meter de tres, que yo creo que también esa es otra clave, ¿no? Porque tanto Celis como en Guacorie, cuando tienen una posición abierta, tienen una solvencia importante, ¿eh? mm, Sí, sí. sí, totalmente. Y No, estás espaciando mucho la cancha, pues para que, pues eso, sacar algún 5 que debería estar en zona en defensa, lo estás sacando fuera para puntear y estás dando muchas más opciones al manejador para penetrar zona. pues que hasta Alonso se te puede abrir en el bloque Al de final, sí. continuación y meter. Sí. Ya como último apunte, para ir cerrando, es que además ahora jugamos con uno más. No sé qué os pareció Pumaris el otro día. Bueno, Lorca, vale, hay que decir que Lorca nos echó una mano para escribir el texto de presentación de Pumaris, que yo creo que fue algo que llevábamos persiguiendo mucho tiempo y que al final el club ha conseguido. Yo creo que todo suma al espectáculo. Yo creo que este año está claro que, bueno, y además el club joder, claro, tú estás metiendo tanta gente en el Palacio, tienes que hacer algo también para que el espectáculo, que la experiencia que tenga la gente sea lo más completa posible para que quiera repetir. Esto no acaba ahora, esto es a largo plazo, esto es para el futuro. Y por eso, bueno, trajisteis en su día unas charangas, se intentan hacer cosas para que la gente lo pase bien y yo creo que la mascota era algo que ya se pedía, ¿no? Que ya llevaba Ferdi, yo creo, en la cabeza un tiempo. Me gusta, a mí me gusta, cada uno tendrá la opinión que quiera, a mí me gusta bastante. Creo que tiene que ir también, bueno, porque irá creciendo con el Palacio, irá metiéndose por la grada, irá haciendo más cosas y aprendiendo un poco a cómo es el Palacio, las medidas, ya tenía las de Pumarín tomadas, pues ahora tiene que tomar las medidas del Palacio y yo creo que hay Pumarix para rato, pero bueno, eso ya lo veremos, ¿no?
Yo todo lo que sea espectáculo, bienvenido sea. Pues con esa frase yo creo que podemos terminar, Suaco, Lorca. Esperamos tener espectáculo el próximo fin de semana, cuando viajemos a Santiago para enfrentarnos en Sara a Obradoiro y dentro de 15 días para recibir aquí al líder, a Leima Coruña, en un partidazo que sí, que esperamos llenar el Palacio de los Deportes. Hasta la fecha, nos seguiremos viendo por aquí y buenas tardes a todos.